Los paisajes que había mirado ya no están y me permito romper todos los diagramas que me configuraron. Soy un trazo en movimiento que no tiene un sentido claro, que muta conforme a cómo muta todo. La salud cuando se pierde, mi vida cuando se fractura, el amor cuando se permite, mi cuerpo cuando se abre, el dolor cuando se atiende, el corazón cuando se habita. La luz se propaga en el vacío, Milagros Poyat. Buenas, les doy la bienvenida una vez más al podcast del Laboratorio de Lectura, un podcast que ya llegó a su episodio número 29. Yo soy Soledad Arienza y si es la primera vez que andás por acá, te cuento que soy licenciada en Letras por la UBA, que vivo en Buenos Aires y que trabajo con la literatura. Si aún no lo hiciste, podés darle al botón seguir en Spotify y también seguirme en el Instagram del proyecto, que es @labdelectura. Y como recuerdo últimamente, es muy importante que le pongas al podcast 5 estrellitas ahí en Spotify, así esto sigue creciendo. Y también, una cosita más, es que puedes entrar a cafecito.app/labdelectura e invitarme un cafecito si estás desde Argentina para contribuir monetariamente con el proyecto. Dicho todo esto, hoy vuelvo a contar con una invitada dentro de este ciclo de conversaciones que me da tanta alegría, el ciclo En qué anda. Y tengo el lujo de charlar con una persona a la que admiro muchísimo, por lo que para mí es un honor que haya aceptado la invitación. Ella es Milagros Poyat. ¿Cómo estás, Mili? ¿Querés presentarte, contar un poco lo que haces? Bueno, yo pinto, escribo, soy docente, investigo sobre arte, sobre mujeres artistas, así que bueno, ando un poquito en cada lado. Genial. Bueno, yo llegué a tu obra a partir de tus textos, no a través de las artes visuales. Este año me encontré primero con La luz se propaga en el vacío, que es un texto que leí en julio, que de paso decimos, editado en el 2023 por Editorial Hexágono. Y después, bueno, por cuestiones naturales llegué a Lectoras, porque ya dije, bueno, ¿qué más? ¿Qué más hay? Y que Lectoras, editado en 2024 por la Editorial Fera. Así que para empezar a contextualizar también a nuestras oyentes, si no leyeron los textos o si leyeron solo uno, ves que tienen algo en común, digamos, si tuvieras que dar como unas pinceladas de los textos, ¿cómo sintetizarías de qué van? Mira, me han dicho que tenían cosas en común, lo cual me parece súper lindo porque quizás a priori no lo pensé de esa manera, digamos, pero hay ciertos puentes que creo que tienen que ver con mi búsqueda y con mi obra. El primer libro aborda una historia en la ficción sobre mi madre, sobre la salud mental, sobre cómo llega el arte en ese contexto a mi vida. Habla también sobre el crecimiento, sobre la formación de una y sobre todo siendo mujer y mirando ese linaje y mirando también de qué maneras nos construimos, con qué preguntas y bueno, cómo el arte entra a hacer más preguntas o a responder muchas de ellas también. Y el segundo libro, Lectoras, deviene a raíz de una muestra que yo hice en el 2022 sobre mujeres leyendo, donde me pregunto por qué leemos y a partir de ahí hice retratos de estas lectoras y empecé a tomar notas. Primero fueron notas improvisadas, parte del proceso de pintar a estas lectoras y ir en búsqueda de ellas y después deviene en un libro sin quererlo. El primero también fue sin quererlo, empezó en cuadernos y después se transformó en una publicación, pero hay algo como del proceso que me interesa, que después, bueno, encuentro elementos y cosas en común que reúno, pero que en primer lugar tiene que ver con algo que voy haciendo sin darme tanta cuenta. Sí, esa cosa como de que el material propone, ¿no? Como estás en el proceso y después si estás atenta al mismo material va proponiendo. Totalmente. Hay un momento que sí, en el proceso una se da cuenta que eso ya es un proyecto y sí, lo empezás a trabajar con todos los requerimientos que eso conlleva, pero en una primera instancia no. Yo creo que si lo hubiera pensado de esa forma, no sé, si hubiera salido así tal cual, porque hay algo mismo de la búsqueda que me interesa, que en mi caso
hasta ahora viene siendo primero desde la imagen. En el primer libro parte de imágenes que yo realicé en cuadernos, que después de hecho hay muchos de esos cuadernos en el libro, y en el segundo a partir de esta muestra de pinturas, que por mucho tiempo, digo, fueron pinturas en una galería. Y después me di cuenta que esas notas para mí eran muy lindas de poder también mostrar porque eran las historias de estas lectoras y me parecía que había un entramado de historias que estaba bueno compartir, pues de ahí. Claro, sí, tal cual. Y también es interesante lo que decís de a nivel textual, cómo hay textos que son parte de otros procesos y que una dice, bueno, esta cosa del descarte o estos textos periféricos, pero que después dice, a ver qué pasa si pongo el foco ahí y quizás de periférico vamos a darle otro foco y conforma algo, ¿no? O sea, un poco ese movimiento. Totalmente, yo por eso vivo con cuadernos, porque un poco voy haciendo este ejercicio de anotar muchas cosas, muchas ideas, que en general tengo, la verdad que todos los días se me ocurren cosas y siempre pienso eso, lo que queda y lo que no queda también queda, a eso voy, porque hay algo que se va haciendo en ese entre que me parece súper interesante, como ese proceso no lineal justamente, como la vida y creativo también, ¿no? Y me interesan mucho esos lugares, no tan pensados sistemáticamente. Bien, sí. Y un poco cuando yo pensaba, ¿no? Cómo armar esta conversación, pensaba en el componente autobiográfico de los textos, que bueno, vos lo mencionaste para el primero sobre todo, y después en que justamente la autobiografía, la autoficción es un ámbito de la literatura que siempre pone cruces entre vida y obra, autor, texto, o sea, esas fronteras están mucho más porosas ahí. Y esto de lo poroso también, de alguna manera, las fronteras están en tu obra en lo visual y lo verbal, ¿no? Como que esas fusiones, de alguna manera, o pasaje de un lado a otro. Entonces, para empezar, yo decía, bueno, obviamente partí de los textos, que es lo que más me gusta hacer, y quería leer una cita de La luz se propaga en el vacío para volver también a alguna de las cosas que dijiste en esta introducción, que dice, en esos baños propios y ajenos surge la escritura. A la soledad le corresponde un papel, al papel un trazo. Los cuadernos se convierten en mapas donde exploro mis hendiduras. Pinto y escribo lo que veo, pero también lo que no. Bueno, me interesó esta cita un poco por el rol de los cuadernos en tu vida, o decís ahora en tu presente, pero un poco siempre estuviste rodeada por cuadernos, ¿no? ¿Qué rol conforman? Y bueno, y después, ¿qué pasa esto con lo autobiográfico en tu escritura? De nuevo, ¿no? Si apareció, supongo decir que tus obras vienen más de la pintura, pero bueno, ¿cómo aparece eso también? Sí, viste que el carácter autobiográfico tiene esto de, como decís vos, me gusta mucho la palabra porosidad porque la uso y porque me sirve. Viste que hay palabras que nos cuestan nombrarnos y otras que sí. Hay algo muy poroso en mi trabajo donde en un momento entendí que era así, mucho a través de referencias de otros artistas en el camino mismo, dándome cuenta cómo el espacio de la intimidad puede ser también un relato súper potente donde hay un montón de fricciones y como decís vos, esa porosidad permite que también construyamos mundos, posibilidades y eso que digo de miro y también lo que no miro y en lo que no miro también imagino, construyo, pregunto, no sé, creo. Entonces, eso autobiográfico no es que está pegado como un imán a mí, a mi historia, sino que hay un relato que empieza desde ahí y que después va creciendo hacia un montón de lugares que ni yo sé o puedo pensar de antemano. Entonces siempre como que, viste, esos bordes son difusos, igual que mi obra. Y eso también la fui aceptando, que tenía que ver con algo en ese entre. Digo primero parte de las pinturas porque es el lenguaje que desde más chica incorporé, aprendí, fui a talleres de pintura y en eso que me preguntas también de los cuadernos, si yo me pongo a pensar, el cuaderno fue un dispositivo casi para mí, te voy a decir como voy a decir una analogía un poco rara, pero lo que es el celular hoy, que lo llevamos a todos lados, esa cuestión que después podemos discutir, bueno, el cuaderno en el mejor de los sentidos para mí me acompañó desde muy chica a todos lados. Yo llevaba, me acuerdo que me compraba carteritas, voy a decir este uso, para que me entren los cuadernos. Y no solo eso, sino que nosotros éramos muchos hermanos, me acordaba de esto, y mi mamá nos llevaba a veces como no sé si excursión, pero salidas donde íbamos cada uno y nos podía regalar una cosa, teníamos que elegir un objeto. Una vez por año era. Siempre le pedía cuadernos. Hay algo de eso que evidentemente para mí
era un lugar donde yo podía jugar en todos sus sentidos, escribir lo que quisiera, probar letras, dibujar. Después me lo llevaba, me acuerdo mucho, a las vacaciones, me iba de vacaciones todos los años con mi abuela a una casita en la costa y era como mi lugar. Cuando era más chica como juego, de adolescente un lugar para encontrarme sola, porque también muchos hermanos, mucha gente. Entonces en algún punto era mi lugar seguro para poder ser, para poder plasmar lo que veía, lo que pensaba. Entonces eso, que empezó siendo absolutamente espontáneo, después fue creciendo y bueno, así tengo una cantidad de cuadernos, casi uno por año de vida. Genial, tal cual. Sí, y como después, bueno, lo que vos decías en un momento que la luz se propaga en el vacío, de hecho, incluye, ¿no? Digamos, imágenes o páginas de esos cuadernos, ¿no? Como eso también hay ese pasaje que a mí me encanta. O sea, yo laburo mucho en las literaturas del yo, digamos, entonces como esta cosa de los géneros que están más relacionados con lo íntimo, en un principio quizás con eso más, más seguro, más de la intimidad y bueno, después como ese pasaje hacia el afuera, ¿no? Pero como de nuevo lo que va y viene entre esos mundos. Sí, me interesa eso que va y viene porque me interesa que ese yo se construye con un otro, ¿entendés? Como para mí es relativo a la idea del yo, porque ese yo, nosotros, yo, otros, otres, es así, es dialéctico, es difuso, mi historia se construye con la tuya y con una historia social, entonces a mí eso me interesa entenderlo desde el lugar de lo íntimo como lo colectivo. Digo, esta consigna de lo personal como político, para mí es un punto donde yo me paro y donde lo pienso mucho en la obra, lo comparto mucho incluso con alumnas, cuando hago el club, porque si no pensamos que ese yo se vuelve algo sumamente, yo digo, caracolesco, ¿viste? Como si, no, uno tiene que sacar la cabeza para afuera y digo, ese acto de afuera y adentro está todo el tiempo. Entonces, a mí me interesa ese lugar. Tal cual, sí, incluso en la lengua, digo, somos habladas por otras todo el tiempo, digo, nuestra lengua es una recolección de citas, frases, lo que oímos, lo que vemos, y bueno, ahora vamos a leer un poco más adelante de esos libros y esas lectoras y esas escritoras que nos acompañan, ¿no? Pero bueno, volviendo un segundo hay una cita que a mí me encantó, o sea, hablando del cruce de lenguajes, de los espacios de trabajo, ¿no? Porque hay otra parte en lectoras, ¿no? Vos hablas en un punto de la mesa, la biblioteca, ¿no? Algo muy concreto, que es, bueno, hablando de la dimensión también más material de la lectura, de la escritura, son cosas que a veces no se piensan, bueno, ¿dónde se escribe? ¿Dónde se pinta? ¿No? O sea, hay que tener unos medios materiales para poder hacerlo y también más de gustos, hay gente que escribe en el bar, afuera, adentro, o taller, o en tu casa, bueno, ¿no? Y hay una frase que dice, la mesa es la continuidad de la biblioteca, como si la biblioteca fuese una montaña y la mesa el lago que se forma debajo por el deshielo. Los libros son el paisaje que miro mientras pinto. Bueno, me encantó esto porque fue como, yo lo vi como una traslación espacial de los dos mundos, ¿no? O sea, de cómo vivís esos espacios. Me encanta que traigas estas citas porque también a mí me reconfiguran algo del momento en el que las escribo. A mí me gusta mucho la montaña y pienso que algo como de esa idea del deshielo en el sentido de que para mí entre un lenguaje y otro hay algo que se desprende y que deviene en el otro. Puede ser que la montaña sea la biblioteca o puede ser que la montaña sea la pintura y el deshielo sea el libro o el texto, pero hay algo para mí como se une, ¿no? Se une y se desprende en ese sentido. Quiero decir, se desprende en términos de que deviene de ese lenguaje, pero después toma su propia forma. Y para mí esto es importante entenderlo también porque los lenguajes tienen sus propias reglas, sus propias estructuras. No podemos pensar que la pintura es igual por un montón de recursos, ¿no? Pero sí que en la emoción, en el gesto, hay algo muy cercano. Entonces, en eso que yo nombro como espacio, hablo del espacio literal, el material, que es ese espacio de taller en el cual tengo que hacer decisiones de cómo pinto y cómo escribo para justamente cuestiones hasta metodológicas, pero también está el espacio simbólico de lo que representa para mí ese acto de escribir y de pintar. De hecho, hace poco estoy haciendo un nuevo proyecto y empecé haciendo la pintura con la escritura junta. Por primera vez te diría, junta real, o sea, de escribir, paro, pinto, y así todo el tiempo. Claro, manché toda la computadora,
porque la mesa donde pinto no es para una computadora ni para apuntes que después... Entonces, nada, me dio mucha gracia porque eso que había escrito empezaba a tomarse casi forma y era medio un monstruo ya mi mesa, que me divirtió muchísimo porque también hay algo del juego y no importa si mancha la compu, pero en un momento ya empezó a ser complejo. Y entendí que no era nada más complejo que se manche la computadora, que es complejo en sí esta traslación de los lenguajes. Y se me vinieron muchas preguntas que no tengo respuesta y que me divierte no tenerlas, digamos. Qué bueno ese proceso como de los dos simultáneo, ¿no? Y ir viendo, como observando esa cosa de hacer y después también observar, ¿no? Como y recalcular y ver qué está pasando. Bien, y claramente, bueno, el espacio también, esto en relación con el taller bueno, incluso la compu que es, o el cuaderno, ¿no? Como todos los lugares donde escribimos o donde hacemos obra, pensaba en libro lectoras y esta idea de retratar a lectoras, ¿no? A mujeres leyendo. Y digo, y el acto de leer, porque el acto de leer también es un acto, por un lado, a mí también esto de lo colectivo, yo lo pensaba mucho, a mí me gusta como de la lectura, las dos facetas. Por un lado, esa cosa de la lectura solitaria y después la lectura colectiva. Bueno, en el cole, esto de yo leo un montón con los alumnos en clase, ¿viste? ¿Y qué pasa en lo colectivo al leer? Pero hay algo de la escena de lectura, vos ir ahí a retratar, ¿no? Esto del retrato que también me parece se debe generar como un vínculo muy fuerte con alguien que retrata. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue esa experiencia de ir a retratar y encima a mujeres que estaban leyendo? Y creo que ahí se une, también sin quererlo vuelvo a decir, porque ese gesto fue bastante impulsivo, el de retratar. Había algo muy pandémico de mucho encierro, de mucha soledad, de mucha, bueno, sí, esto, ¿no? Retracción. Entonces de repente era para mí salir al encuentro. Ese era como, el primer gesto verdadero fue salir al encuentro, como esa era la premisa, que el germen de lectoras, voy a decir. Y de ahí yo pensaba, bueno, el mayor tiempo para mí de la pandemia fue la lectura. Generalmente nosotras, digo, mucho tiempo nos ocupa de nuestra vida, pero verdaderamente la pandemia se dio algo con el tiempo que, bueno, entre otras cosas, ¿no? Que se rompió, fue una locura lo que pasó con el tiempo y bueno, la lectura y el tiempo es una relación intrínseca, entonces para mí era como, bueno, si para mí la lectura fue casi un vínculo afectivo, como es siempre, pero en la pandemia era como todos los días recurrir a estos libros, ordenarlos. Me acuerdo que reordenaba la biblioteca una y otra vez, ¿viste? Era como que ahí se me dio, bueno, ¿y qué está pasando en las lecturas de otras personas, de otras mujeres? ¿Qué lugar está ocupando? Porque ahora tenemos tiempo, porque ahora tenemos otras preguntas, porque... Y ahí se viene esto de, esta pregunta de lectoras de por qué leemos y cómo leemos. Y bueno, ahí surge este proyecto y me interesaba la idea del libro y acá hay algo que no lo tengo tampoco como muy claro, pero sí como algo que para mí es como una semillita, que es que el libro puede ser un cuaderno también. Hay algo de esa reunión que me interesa. Yo puedo con el libro marcarlo, escribirlo, hay una relación que se empieza a generar al punto que, bueno, hasta dibujarlo también si quisiera. Entonces, bueno, un poco empecé a unir eso y el retrato fue un poco lo que encontré para poder contar esta historia o estas preguntas que me estaba haciendo. Fue muy linda esa experiencia. Además, me quedo con esto del libro cuaderno porque para mí también yo marco los libros, los intervengo, ¿no? Dialogo, subrayo, tengo todo un sistema de tipos de subrayado, ¿viste? Hay gente que es como muy purista con eso, yo no lo comparto. Para mí el libro es justamente, lo hermoso es eso, ¿no? Como que es esa interacción. Y bueno, hablando de los libros y de la biblioteca, en un momento vos, bueno, está esta idea, ¿no? De leer mirando, ¿no? Mirando a la biblioteca. Vos lees en la cita que acabo de poner, los libros son el paisaje que miro mientras pinto. Cuando yo leo eso, digo, ay, qué lindo esto, dialogo con tu texto, anoto cosas, pero de repente me doy cuenta que digo, no, yo trabajo al revés. O sea, yo siempre tengo la biblioteca a espaldas, como me ves ahora en el video. Y en un momento dije, no, qué horror, le doy la espalda a estos textos que me acompañan, ¿no? Que me guían. Pero después, más adelante, fue muy loco porque el mismo texto como que me dio, yo estaba como dialogando, me dio otra vuelta, que era la idea de los libros estampita, ¿no? Que aparecen ahí, hablas de que en la mesa de luz tenés estos libros que me protegen. Entonces, porque yo en un momento digo, bueno, qué mal, tengo los libros de espalda, pero dije, no, los libros me dan protección en realidad, o sea, me están como cobijando. Y después encuentro unas páginas más adelante la idea de estos libros estampita. ¿Cómo es esos libros que como que te custodian un poco y que tenés ahí? Qué lindo, me encanta este pasaje que hiciste, este recorrido. No lo había pensado de esa forma.
Hermoso. Y libros estampitas tienen que ver con algo del sistema de creencias, ¿no? Como que hay algo que una también deposita cierta fe en ese libro que nos acompaña o que elegimos que esté mostrado en la biblioteca o que dejamos en la mesita de luz durante mucho tiempo o que nos acompaña en nuestra cartera por meses, aunque no lo agarremos. Hay un acto de fe ahí, donde, bueno, esto me está acompañando, de alguna manera está ahí, porque el vínculo con el libro es de muchas maneras. Por supuesto que el primero es la lectura, por supuesto que sí, si no, no tiene sentido de ser, pero hay muchas formas, lo miramos, lo abrimos, lo leemos, hay muchos gestos y formas en las cuales interactuamos con ese objeto que sí es un artefacto, ¿no? Donde sí se generan relaciones. Entonces, como que hay algo de eso que a mí me parecía lindo pensarlo, que si lo tengo en la mesita de luz, bueno, me está protegiendo de alguna manera la noche. Por algo tengo ahí una poesía reunida hace un año entero, que de repente a veces lo abro, pero a veces son meses. Me acuerdo las crónicas del Inspector. Estuve pero mucho tiempo y decía, sí, las fui leyendo para atrás, para adelante, pero sumamente así improvisado. Y es re lindo para mí pensar de esa manera, como algo de la protección, pero también a veces la protección uno discute también con, con eso, ¿viste? Y me gusta esa idea. Y también hay algo de esto de la atmósfera, ¿no? Como que es, bueno, tenés y un poco estás envuelta en esa, de alguna manera, aunque no lo leas, pero estás como No, con esa aura, ¿no? Como, total, te está acompañando. Yo a veces los nombro, digo, pero no leí nada esta semana, pero igual está ahí. Yo tengo acá, claro, tengo una mesa al lado de la biblioteca donde voy bajando los libros que quiero leer. Entonces ahora no me importa ya toda la mesa que debería estar para, para otra cosa. Tengo todos los libros y yo los veo, todos los días los veo. Algunos voy avanzando, otros no me da el tiempo, pero están ahí. Hay algo de estar ahí. Yo veo todos los días cuando me despierto que están ahí. Y eso es un acto de presencia muy zarpado. sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, volviendo a esto de los dos lenguajes, en lectoras, esto yo me identifiqué en otro cruce, ¿no? Pero hay una parte en la que dice, cuando no puedo pintar, escribo. Cuando no puedo escribir, pinto. Me siento mal cuando dejo de hacer una de las dos cosas por un tiempo. Siempre me siento en falta con alguno de los lenguajes. Y me resonó, a mí me pasa más en la escritura en relación con lo académico y la escritura no académica, ¿no? Siento cuando le doy más bola a una, me siento en falta como que no estoy dándole músculo a la otra. Y quería preguntarte, en tu caso, en estos dos mundos, bueno, con esas sensaciones de falta, de culpa, si la tensión se resuelve, si se deja irresuelta y es como transitar esa tensión y aceptar que a veces vas a estar en una y en otra. ¿Cómo es? Yo creo que todo lo que acabas de decir es exactamente. Hay momentos donde esa tensión va bajando eh, y se va, no voy a decir equilibrando, pero de alguna manera entran en un diálogo amoroso y hay momentos en los cuales esa tensión es tremenda y me frustro y hoy pude esto, pero no pude el otro, o por qué estoy pudiendo escribir hace un montón y no estoy pudiendo agarrar un pincel, o al revés, en este momento estoy a full con la pintura y saqué todos los archivos de la computadora porque dije, en este momento solo voy a pintar. Digo, todo el tiempo estoy intentando resolver ese, digo, conflicto en el mejor de los sentidos, no solamente de manera peyorativa, porque inevitablemente, bueno, por eso los nombro como hermanos. Es esta amor-odio que aprendemos, ¿no? O al menos yo lo aprendí de mis hermanos como fueron los primeros que amé y fueron los primeros que me peleé. Entonces, como que algo de eso que me interesa pensarlo en ese vínculo que es muy formativo, digamos, pero sí que me encanta la idea también de músculo, porque sí, hay momentos que súper entreno uno y otro no, literal. Sí, y viste, a mí me pasa como, ay, y cuando quiera volver al otro, tipo, ¿seguirá todo bien ahí? Viste, como, Total, ¿cómo me va a recibir después de tanto tiempo? A mí me pasó el año pasado con la pintura, me acuerdo, hablaba mucho con amigas pintoras porque yo venía con los libros, escribiendo, bueno, muy, eso, muy palabras, palabras, y para mí la pintura está siempre de alguna manera. Entonces era como, y la pintura necesita realmente tiempo, ¿no? En lectoras lo digo todo el tiempo, valga la redundancia. Entonces era, no tengo tiempo y está ahí y me está esperando. Hay un texto muy hermoso de Mariette Lidis que dice como
el arte está ahí, si le da la espalda, te da la espalda, dice. Y yo era, no, por favor. Y después termina sumamente amoroso y dice, bueno, el arte como el amor, ¿no? Como esto de en realidad lo que está diciendo es cuidar el tiempo de esa práctica, de la forma que sea. Y bueno, me parece muy, muy lindo eso de que también le damos cuidado y que puede ser que haya momentos en que, bueno, esto no tanto y otros sí, pero aprendí a reconciliarme. Antes me daba más frustración. Me encanta que vayas con esto de cuidado y del amor, o de esto de que, bueno, que la literatura o la pintura nos esperan, porque me permite pasar a otra cuestión que es la relación entre estas prácticas y la soledad, ¿no? Después vamos a pasar al estar con otros y lo colectivo, pero este primer punto, en un punto de lectora citas a Tracy Emin, que en un momento dice, gracias arte, te amo. Y yo ahí anoté, gracias literatura, te amo. Por eso yo iba anotando todo el tiempo cosas. Y también lo conecto con, en un momento en Lectoras, hacer referencia a un sueño en el que escuchas a todas las lectoras retratadas leyendo los libros y decís que estás sola, pero estás acompañada por esas lecturas, ¿no? Eso a mí me remitió también a una parte de La luz se propaga en el vacío, en la que te das cuenta que nunca vas a estar sola porque tenés justamente estos compañeros infinitos que son los textos y sus autores y autoras. La novela dice, la lectura me permite no estar sola nunca más. Bueno, ¿cómo sería esa relación con la soledad, la necesidad de silencio, el momento de repliegue, ¿no? Bueno, así como vos mencionaste la otra tensión, esto también para mí es un punto de tensión en la obra y en algún punto un punto en el cual siempre estoy girando, porque hay algo de nuestra práctica que implica cierta soledad. Bueno, ¿no? El cuarto propio, ya, lo decía Virginia mucho mejor que yo, pero digo, como que hay algo de un espacio que necesitamos y que a la vez no estamos solos. Y esa para mí es la mayor paradoja de esto. No escribimos solos, no pintamos solos, aunque en el imaginario y en la construcción también social de la idea del artista haya mucho de eso. Esto de, viste, el Van Goghiano que se va, y iba a decir una mala palabra, pero muy lejos, se va muy lejos a pintar solo ahí. No es así. De hecho, Van Gogh quiso hacer un colectivo de artistas. Entonces digo, no es así. Necesitamos de ese otro para convivir socialmente, pero para también nuestras prácticas artísticas. Entonces, de otros, cuando hablo de otros, hablo en 1.000 millones de sentidos. Entre ellos la lectura, entre ellos referentes, entre ellos artistas que nos acompañen, sean estampitas, sean guardianes de la manera que sea que cada uno los tome, pero conviven en nosotros voces e imágenes permanentemente. No venimos de una lechuga, no vamos a encontrar la gema de lo único, no, hay una historia que está ahí, que nos sostiene y en el cual construimos un presente en base a eso también. Entonces a mí me interesa mucho eso que nombrás, porque también es una tensión que no se resuelve y que, bueno, entonces me la pregunto al llegar a todas las preguntas posibles que eso me implique. Pero sí, hay un rasgo ahí muy fuerte que me interpela. Sí, de hecho, me acuerdo dos cosas. Por una, siempre la idea de la página en blanco, ¿no? Para mí el tema, la página no está en blanco. Para mí, quizás de última la angustia es, están todas estas voces, todos estos referentes, ¿cómo hago para articular, dialogar con eso? Pero en realidad, yo creo que la angustia, la página, por lo menos en mi caso, no está en blanco. Totalmente. Blanco ahí. Con mis alumnas lo hablamos un montón eso, porque tal cual decís, porque está en blanco. ¿En blanco qué? A ver, contame qué hiciste ayer. Listo, ya está. Tenés 28 páginas para llenar. Digo, por eso en realidad es lo que viene afrontando que eso no esté en blanco. Sí, es tremendo la verdad eso, porque hay una idea, entonces el que tiene la idea justamente, o el que no. Y la verdad es que eso es un poco relativo, tal cual, así que no está blanco, claro que no. Pues Tabula rasa ya la sacamos hace mucho. hace rato, sí. Y hace poco leí un libro de una autora que es franco-marroquí, que se llama Leila Slimani, que tiene un texto que se llama El perfume de las flores de noche. Ese es muy lindo porque es como un ensayito en el que ella habla sobre el escribir y su proceso de escritura. Y hay son como pequeños ensayos y uno empieza diciendo, la literatura, algo así, estoy citando de memoria, pero dice como la literatura es el aprendizaje o el arte de decir que no. Y después explica, ¿no? ¿Cuántas veces cuando estás metida en un proceso, muchas veces es, che, no te puedo tomar este café, esta semana no, o sea, esa cosa de
esa tensión o ese balance de entender también, ¿no? Que hay momentos más de cancelarle planes a tus amigas y momentos de no, de decir, bueno, abandono un toque y vivir, ¿no? Como, no sé si también, pero me parece que se relaciona un poco lo que decías antes. Totalmente, y lo estoy viviendo en un presente total lo que acabas de decir y lo hablo mucho con amigas, con colegas, porque hablando de tensiones es un temón para nosotros eso, porque es afuera y adentro constantemente. Me pasó ahora, estoy trabajando en un proyecto que implicó que yo esté en octubre verdaderamente encerrada en el taller pintando. Horas, horas y horas por un mes y medio en el cual ya sabía mi entorno, mis amistades, de hecho al contrario, me acompañaban, venían hasta a veces al taller a tomar mate, pero era como, chicas, necesito esto para después poder despejar el terreno, se viene fin de año, viste, como todo el tiempo estamos haciendo malabares con el tiempo. Todo el mundo, no solo nosotros como en nuestras prácticas artísticas, digamos, pero de verdad que es un temón que a mí me interpela mucho porque es como, ¿cómo lidio con esto? El tiempo que necesito. Bueno, ahí Celia Paul en los libros editados, publicados por Chay, el primero que es sus memorias, su registro, y el segundo en estas cartas a Well John, mucho se pregunta esta cuestión. En el caso de ella, incluso siendo mujer artista y siendo madre, la idea del tiempo, la disputa por el tiempo y el espacio, ¿no? Y a mí es uno de los puntos para mí que más, antes de haberla leído de serie, por eso fue tan importante leerla, me venía interpelando muchísimo. Y siendo mujer, donde hay un montón de tareas asignadas de cuidado, ¿qué cuidamos? Porque para mí cuidar la pintura, cuidar la escritura también es un acto de cuidado. Así como cuidar mi vínculo con una amiga o cuidar el amor, entonces, bueno, eso es una pregunta también. Bueno, y ahora sí pasamos al afuera, ¿no? Como veníamos de la soledad o esta necesidad de momentos así, en una parte del texto dice, quizás sigo dibujando como un modo de volver a lo que ya no existe. Esto es de lectoras también de que me quieran. Y hay algo a mí eso me resonó un montón esa frase, porque yo siempre pienso, digamos, para mí la literatura es de alguna manera también un modo de seguir conversando con personas que ya no están, ¿no? Como no de una manera, no colgándome en el pasado, pero y no viviendo el presente, pero sí hay algo de, bueno, las personas que te dejaron tal texto o que te dejaron, ¿no? Como ese vínculo con la ausencia. Y a partir de ahí me interesaba en esto del diálogo, a fin de cuentas, ¿no? ¿Cómo te parece que tanto la lectura como la pintura y la escritura nos permiten dialogar, ya sea con la ausencia o ya sea con, bueno, digamos, las personas a quienes tenemos efectivamente alrededor, ¿no? Mirá, justo que te mencioné a Celia Paul, ella dice la pintura es el lenguaje de la ausencia. Y yo ahí lo transformo y pongo de la presencia. Para mí es de las dos, es lo que vos decís. Nosotros, o yo lo pienso de esta forma, escribimos, pintamos o hacemos lo que hacemos cada uno, con lo que miramos, pero también con lo que no miramos, con lo que ya no podemos ver o con lo que deseamos ver y no está. Entonces hay algo de ese terreno de lo vacío que también nos construye. O porque no está, o porque todavía no lo tuvimos, o por mil razones. La ausencia es también otro tópico que para mí es gigante. De hecho, el primer libro, me acabo de acordar, tuvo muchos títulos, como, como siempre, y uno tenía que ver con algo de la ausencia. Después decidí que no esté, pero está, porque hay una de las obras, habla tipos de ausencia, y me parecía interesante esta idea. Después me quedó grande el título en sí, pero bueno, hay algo que también me parece interesante en eso de que trabajamos con la presencia y con la ausencia todo el tiempo. Entonces, en esa ausencia incluso, sí, todo lo que no está también nos habla. Nos habla en términos de o lo que quedó, por ejemplo, no sé, alguien que ya no tenemos cerca y nos dejó un montón de cuestiones, o lo que todavía no llegó y deseamos. El deseo también se construye en la escritura y en la pintura. Entonces, me parece que es un terreno súper fértil si lo tomamos de esa manera, como obviamente la presencia, porque la presencia no me parece menor estar en el presente, mirar lo que tenemos alrededor, salir a la vida. Yo lo hablo mucho eso a veces, ¿viste? Como a veces a mis alumnas, por ejemplo, chicas, es el gesto mínimo. Salgan un poquito, miren el cielo, miren la luna de ayer, miren los pájaros. Bueno, ahí hablando de este papel en blanco, ahí van a tener un montón, ¿eh? Que hay que salir a registrar a otros, a registrar la naturaleza, a mirar, Igual.
Hay cosa, bueno, a mí me fascina la arquitectura, sobre todo en nuestra ciudad de Buenos Aires, y viste, yo digo, mirás un segundo las cúpulas que ves, es como, y el grado o sea, es mover el cuello un toque, y ya el panorama que se te arma, ¿no? Como es esa cuestión de la mirada y de la presencia, tal cual. Estamos en un momento donde eso, ausencia y presencia en términos de lo que no tenemos y lo que tenemos que tener y lo que entonces tenemos, viste, como que hay algo de eso que también está en disputa para mí en este tiempo, que me parece re interesante también qué es tener y qué es no tener, en muchos sentidos lo pienso, así que me parece un punto importante. Bueno, y acá también conectar con abrir el diálogo también para el afuera. ¿Qué pasa cuando ves la muestra montada en ese diálogo que sería como el diálogo de la obra con mi mundo, ¿no? Me encanta solo porque me traes todos los temas de tensión, pero me parece muy bueno, o sea, tenés una mirada con mucho criterio porque traes los puntos que me generan claramente muchas preguntas. Para mí fue ese tema, el de mostrar, publicar y tal, fue un camino muy arduo en lo personal. No me vino fácil, no fue fácil. Fue mucho proceso interior y de poder comprender que hay algo de la práctica artística que si no se abre, de verdad que se muere. Entonces, abrir al otro, a los otros, a los otros, es generar justamente la posibilidad de encuentro y de transformación, porque si no, es simplemente un gesto individualista. Por alguna razón, desde chica, en mi caso, lo necesité cerca. em, pero hay algo que sucede, con el libro es muy claro, ¿no? El libro no tiene sentido de ser si no hay otros que están leyendo. Entonces, ese diálogo que se genera, esa apertura hacia el encuentro, hacia, sí, otros, o sea, de otra edad, ¿no? Me interesa muchísimo la idea de otra edad. Bueno, sucede en la apertura. Entonces, yo lo entendí desde ahí y no era ya algo mío. Cuando lo pude entender de esa forma, que no tenía que ver con el nombre propio, sino con la historia que quería contar o con las preguntas que me estaba haciendo y que quizás otras personas se las podían hacer o lo que sea, ahí lo habilité. Y pienso en tantas artistas que habilitaron y que por eso me permitieron a mí hacer lo que hago. Desde maestras mías, amigas, colegas, hasta grandes artistas que son referentes para mí. Entonces, eso es un gesto que no es solo con una, es también para el otro. Y para mí me interesa mucho esa mirada para afuera. Me interesa mucho lo que podemos dejar, si se quiere, más que dejar, construir en el presente. ¿Qué puedo hacer? Bueno, esta es ahora me tatué un pincel flecheta, mi aliado, es mi herramienta, es con lo que yo voy al mundo, ¿no? Entonces, bueno, si es esto, bueno, vamos a darlo, vamos a verlo. Entonces, se trata un poco de eso, ya no como el gesto mío y eso lo entendí creciendo, porque bueno, eso nos va formando, ¿no? Cuando al principio nos vamos formando quiénes somos, después eso empieza como a decir, bueno, pero soy con otros y a mí me interesa esto, y por eso me parece que el punto que traes de qué pasa en ese afuera, y bueno, sí pasan cosas hermosas, pero como todo lo que se abre. También cosas que a veces no están tan buenas, pero que sin duda en la balanza se genera sobre todo eso, encuentros. Se genera que alguien venga y te diga algo y te cuente otra historia y otra historia. Y esta es mi lectura y aprendí a leer por tal persona. Sí, se me hace de bien la idea esto que decís, toda esta constelación de amigas, lectoras, maestras, esta idea del hacer piecito, como decir, bueno, viste, como metafóricamente, ¿no? Como no Sí. necesariamente para acceder a, como que alguien que te habilitó un pensamiento, un discurso, una manera de ver, un deseo, lo que fuera. Para mí, esos son los maestros, los que te habilitan a que vos hagas tu camino, o sea, que vos puedas, a que vos confíes en que puedes hacerlo de alguna manera. Por eso quienes tengo cerca son personas que cuidan mis deseos y mis prácticas, que habilitan. Y recibí tanto de eso que es lo que verdaderamente deseo. Por eso para mí mi acto como docente, que en realidad yo vengo de ahí, yo estudié pedagogía, soy licenciada en ciencias de la educación, trabajé mucho en escuelas, en terciarios, en universidades. Para mí, bueno, hay algo de ese tramo, de ese trayecto educativo, que es el acto pedagógico es amoroso, es artístico, es creativo, que yo lo sostengo realmente porque siento que ahí se da, que el otro pueda. Yo tengo alumnas que están pintando y que ya no están ni en el taller y sí. El taller es pintura, es escritura, las dos, como las Claro, dos.
Las dos, hacemos las dos, jugamos un poco en eso, en esto que acabamos de charlar. Y yo digo, qué lindo que, bueno, a mí tantas maestras me llenaron de cosas que, bueno, es eso. Es lo que decís vos, hacernos piecitos entre todos. Qué lindo, hermoso. Bueno, y para ir cerrando, la última pregunta que un poco yo elegía, decía la otra vez que, bueno, traté de elegir una pregunta fija. A mí me encanta cuando hay una pregunta fija como que tienen en las entrevistas o las conversaciones. Y bueno, hace bastante estoy relacionándome o tratando de darle vuelta a una palabra. De hecho, hice todo un episodio del podcast sobre esto, que es la palabra entusiasmo. Porque además, etimológicamente es muy interesante porque significa tener un Dios adentro, ¿no? Es esa idea como que sentís cuando te sentís que algo, viste, te llena el pecho, que querés hacerlo, ¿no? Como no podés. Entonces la pregunta sería, ¿qué te entusiasma en general, no? Bueno, le diste en la tecla porque desde chica mi mamá lo que me... Es muy gracioso porque siempre le preguntamos a mi mamá si nos tuviera que describir a cada uno de los hermanos qué palabra usaría. Y a mí siempre dice pasión o entusiasmo, porque desde muy chica, y realmente es uno de mis primeros recuerdos, es que yo siempre fui muy fervorosa en el entusiasmo. Como lo que me gustaba, lo que me quería, era como muy insistente en eso. Desde cosas muy graciosas hasta, bueno, ahora que pasó a ser mi profesión y mi trabajo. La verdad es que me entusiasma la amistad me entusiasma un montón, mis amigas me entusiasman, me llenan de un montón de cosas hermosas, me entusiasma la lectura en términos de abrir mundos y posibilidades en un mundo que está muy roto y que me duele un montón. Entonces el arte entra también en ese lugar de, bueno, posibilidad de otra cosa, de traccionar ese estado de las cosas. Me entusiasma mucho los gestos de ternura, todos los actos que tengan que ver con algo que a mí me conmueva, me entusiasma y busco tener cerca, aunque sea que nada tenga que ver con esta realidad. Hoy, por ejemplo, voy a mi taller de cerámica donde hago miniaturas. En cerámica hago miniaturas y para mí es sagrado. Hace 7 años que voy todas mis tardes un jueves a hacer miniaturas y eso no me lo saca nadie. Entonces es como, me entusiasma eso, ir a lo chiquito porque me cuesta también conectar con eso, entonces con actos más pacientes, y me entusiasma todo lo que pueda entramarnos de alguna manera, que pueda conmovernos colectivamente, que pueda hacernos otras preguntas. Y me entusiasma el amor en todas sus formas, parece un cliché, pero no me importa, o sea, en este momento, nombre del amor me parece re importante. Es que de esta charla, o sea, salen estas palabras, ¿no? Vos decías ternura, cuidado, amor, y lo chiquito, lo pequeño, como que siento ante una realidad, como decías, tan rota, tan fragmentada, tan, bueno, tan llena de odio, de bastardeo, de un montón de cosas, estas cuestiones, ¿no? Y también en lo pequeño, yo creo que eso es lo que termina de alguna manera como apostando a esas fibras sociales del entramado, que si se pierde eso, ahí ya estamos listos, ¿no? Como Tal cual. Es que de hecho el entusiasmo para mí es la fibra que nos tiene que mantener vivos. Justo lo escuché en Lucrecia Martel el otro día, en Pilar Gamboa, la actriz. Digo, cada una desde su lugar, nosotras como trabajadoras de la cultura, pero lo pienso en todo lo que hacemos. Un médico, yo tengo un montón de amigas médicas, mi padre es médico, lo tengo rodeada de un montón de otras profesiones que me suman muchísimo también a poder mirar la realidad más allá de la mía. Y pienso que es eso lo que mantiene viva a nosotros, cada uno, despertarnos todos los días, pero sobre todo también en lo colectivo. Hay algo que nosotras que estamos en Buenos Aires lo menciono, pero que es una realidad de, bueno, en general, hay un entusiasmo que persiste, en el hacer, en el encontrarnos, te hago una obra de teatro en mi casa, en el living, te muestro mis pinturas. El otro día una alumna me dijo que las quería mostrar en el baño. Me parecía espectacular. Donde sea, chicas, donde sea, generemos este entusiasmo, porque también algo de eso se contagia inevitablemente. Entonces, el entusiasmo parte también de una conciencia de la realidad, ¿eh? No es de taparla, no es de decir, bueno, entonces me pongo como payasito, no, ¿viste? sí, Tal totalmente. cual. Y eso para mí es al contrario, miro todo esto, más me tengo que entusiasmar para hacer cosas. Sí, tal cual, tal cual. Sí, sí, no es un abstraerse, sino al contrario, es como estar e intervenir totalmente. Al contrario, yo pienso, viste, bueno, no me quiero ir mucho, pero digo, en los 80 todo lo que pasó con la música, con la literatura, con las artes, digo, bueno, necesitábamos eso para
lo podemos leer en un montón de cuestiones historiográficas también. Así que bueno, ya vamos a ir cerrando, pero antes de irnos, primero recordarle a la gente dónde te pueden encontrar, si tenés redes. Bueno, no, yo tengo mi Instagram, que es mi nombre, Milagros Poyat, y los Instagrams del taller y del Club de Mujeres Artistas, que es el espacio donde investigo sobre mujeres artistas que escriben, que ese es un espacio que doy todos los meses, virtual para todo el país y para todo el mundo, que es muy lindo. Y bueno, ahora estoy trabajando en un nuevo proyecto también de publicación y ahora me estoy yendo a Córdoba la semana que viene a dar una charla sobre esta investigación de mujeres artistas que escriben a un museo en la ciudad de Córdoba, así que estaré ahí el 15 de noviembre, ese fin de semana por allá. Así que bueno, esas son las próximas cosas y ya lo demás se viene un año intenso el año que viene, así que de a poco. De a poco, de a poco, de a pequeños pasos, me decía De a mi poco. nieto, de a pequeños pasos, conectada con tu deseo y pequeños pasos. Yo dije, tiene razón. Sí, y más ahora que estamos llegando a fin de año, no sé cuándo saldrá esto, pero ya estamos Y siempre como, va a salir antes del quilombo, pero sí, así que bueno, por eso, mucho amor, mucha tranquilidad y escuchar este podcast sí, con un juguito y tranquilos porque, bueno, es así, llegamos todos juntos en un año de verdad densísimo, así que, nada. así que sí. Buenísimo. Bueno, y a los oyentes del podcast, recuerden seguirme en el Instagram, que es @lab de lectura, y darle al botón seguir en Spotify. Bueno, Mili, un placer haber hablado con vos y gracias por haber venido, lo disfruté muchísimo. Gracias a vos, Sole, yo también, muchísimas gracias por la invitación.